Influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. 459. ¿Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? En ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. 460. Además de nuestros propios pensamientos, ¿tenemos otros que nos son sugeridos? Vuestra alma es un espíritu que piensa. ¿No ignoráis que muchos pensamientos se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto, y que a menudo son muy contradictorios? Pues bien, los hay siempre vuestros y nuestros. Eso os genera incertidumbre, porque tenéis en vosotros dos ideas que se combaten mutuamente. 461. ¿De qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? Cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. Vuestros propios pensamientos son, por lo general, los que se os ocurren primero. Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros, y con frecuencia es útil no saberlo, pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide por el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. 462. ¿Los hombres inteligentes y de genio, toman siempre sus ideas de sí mismos? A veces las ideas proceden de su propio espíritu. Sin embargo, a menudo les son sugeridas por otros espíritus que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando no las encuentran en sí mismos, apelan a la inspiración. En ese caso, se trata de una evocación que hacen sin sospecharlo. Si fuese útil distinguir con claridad los pensamientos propios de aquellos que nos son sugeridos, Dios nos habría proporcionado los medios para hacerlo, así como nos ha dado los medios que nos permiten distinguir el día de la noche. Cuando algo se nos presenta de modo impreciso es porque debe ser así para nuestro bien. 463. A veces se dice que lo que se nos ocurre primero siempre es bueno. ¿Es esto exacto? Puede ser bueno o malo, conforme a la naturaleza del espíritu encarnado. Siempre es bueno en aquel que escucha las buenas inspiraciones. 464. ¿Cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos ha sido sugerido procede de un espíritu bueno o de uno malo? Estudiadlo. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien. A vosotros os cabe distinguir. 465. ¿Con qué objetivo los espíritus imperfectos nos impulsan al mal? Para haceros sufrir como ellos sufren. 465. ¿Disminuye eso sus padecimientos? No, pero lo hacen por envidia, al ver seres más felices. 465b. ¿Qué clase de padecimientos quieren que experimentemos? Los que resultan de pertenecer a un orden inferior y alejado de Dios. 466. ¿Por qué Dios permite que algunos espíritus nos inciten al mal? Los espíritus imperfectos son los instrumentos destinados a probar la fe y la constancia de los hombres en el bien. Puesto que tú eres un espíritu, debes progresar en la ciencia de lo infinito. Por eso pasas por las pruebas del mal para llegar al bien. Nuestra misión consiste en ponerte en el camino del bien. Cuando las malas influencias actúan sobre ti es porque tú las llamas con el deseo del mal, pues los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo. Ellos solo pueden ayudarte en el mal cuando tú quieres el mal. En efecto, si eres propenso al crimen, tendrás alrededor tuyo una nube de espíritus que mantendrán en ti ese pensamiento. Sin embargo, también hay otros espíritus que tratarán de infundirte el bien, con lo cual se restablece el equilibrio y entonces eres dueño de tus actos. De ese modo, Dios deja a nuestra conciencia la elección del camino que debemos seguir, así como la libertad de ceder a una u otra de las influencias opuestas que se ejercen sobre nosotros. 467. ¿Podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. 468. ¿Los espíritus cuya influencia rechazamos mediante la voluntad, renuncian a sus tentativas? ¿Qué quieres que hagan? Cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, aguardan el momento favorable como el gato que acecha al ratón. 469. ¿De qué modo podemos neutralizar la influencia de los espíritus malos? Haced el bien y poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo. Así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que ellos quieren ejercer sobre vosotros.
Guardaos de escuchar las sugestiones de los espíritus que provocan malos pensamientos, fomentan la discordia entre vosotros y excitan las pasiones malas. Desconfiad, sobre todo, de los que exaltan vuestro orgullo, porque os atacan por el lado débil. Por eso Jesús os hace decir en la oración dominical: Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. 470. Los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que de ese modo ponen a prueba nuestra firmeza en el bien, ¿han recibido la misión de hacerlo? En caso de que se trate de una misión, ¿qué responsabilidad les cabe? Ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Cuando lo hace, es por su propia voluntad, razón por la cual sufre las consecuencias. Dios puede permitirle que lo haga para probaros, pero no se lo ordena. Por otra parte, a vosotros os compete rechazarlo. 471. Cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de ansiedad indefinible o de satisfacción interior sin causa conocida, ¿depende eso únicamente de una disposición física? Casi siempre es un efecto de las comunicaciones que, sin saberlo, mantenéis con los espíritus, o que habéis mantenido con ellos mientras dormíais. 472. Los espíritus que quieren incitarnos al mal, se limitan a sacar provecho de las circunstancias en que nos encontramos, o pueden provocarlas. Sacan provecho de las circunstancias, pero también suelen provocarlas impulsándoos, sin que lo sepáis, hacia el objeto de vuestra codicia. Así, por ejemplo, si un hombre encuentra en su camino una suma de dinero, no creáis que fueron los espíritus los que la dejaron en ese lugar, aunque sí pudieron transmitirle al hombre la idea de pasar por allí. En ese caso, ellos le sugieren la idea de apropiarse del dinero, mientras que otros espíritus le sugieren que lo devuelva a su dueño. Lo mismo ocurre con el resto de las tentaciones.